mis amigos, qué alegría tan grande vernos nuevamente en este canal. Este domingo estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi, que es una palabra latina que significa el cuerpo de Cristo. Celebramos a Eucaristía, la presencia de Jesús en el pan y en el vino consagrado. Esa fiesta tuvo inicio en el año 1246. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, él pidió al Papa Urbano IV que instituyera esa fiesta, ¿entiende?, de la Eucaristía. Y la razón por que le pidió eso al Papa fue que en la ciudad de Bolsena había un sacerdote que tenía muchas dudas sobre la Eucaristía. Y dice la historia que él, mientras celebraba la misa, él tuvo dudas sobre eso. ¿Y qué sucedió? Cuando él partió la Santa Hostia, gotas de sangre cayeron sobre el corporal, que es un paño blanco que está sobre el altar, donde están el cáliz y la hostia. Y entonces, eso fue considerado un milagro, un grande milagro. Nosotros no tenemos la obligación de creer, porque no es algo de fe, pero el Papa declaró eso como un verdadero milagro. Y entonces fue cuando empezaron las celebraciones del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. Y esa celebración se celebra hoy en todo el mundo, en todas las iglesias católicas, iglesia episcopal y las iglesias ortodoxas también. Por eso es una fiesta muy importante para todos nosotros. La Santísima Eucaristía, que es el centro de nuestra, vamos a decir, vida en la iglesia católica. La primera lectura de hoy, mis hermanos, es la lectura del libro del Éxodo. Y todas las lecturas hablan de la alianza, Bueno, en la primera lectura vamos a ver cómo Moisés, entiende, en el monte Sinaí, después de recibir las leyes de Dios, él va a proponer eso al pueblo. Dios propone una alianza con el pueblo. Ustedes siguen mis mandamientos, ¿entiende? Prometen que van a seguir mis mandamientos. Y entonces, yo hago una alianza con ustedes. Y cuando Moisés dijo eso al pueblo, todo el pueblo aceptó. Dijo, sí, nosotros vamos a cumplir. ¿Y qué hizo Moisés? Que vamos a escuchar. Él va a construir un altar y poner 12 piedras alrededor del altar. El altar es el símbolo de Dios. Las 12 piedras, el símbolo de las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y entonces Moisés va a mandar que los jóvenes maten los animales, va a correr la sangre de los animales, poner sobre el altar la mitad, y la otra mitad él va a rociar sobre el pueblo reunido. Y entonces para ellos esta ceremonia, la sangre de los animales, entonces perdonaba los pecados del pueblo. Y fue así que se hizo la alianza entre Dios y el pueblo en el monte del Sinaí. Y sabemos que después el pueblo rompió tantas veces esta alianza. Y por eso que hoy vamos a ver más tarde cómo esta antigua alianza va a dejar de existir y va a surgir una nueva alianza. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés
puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme las palabras que han oído. Palabra de Dios. Mis hermanos, esta alianza con la sangre, yo creo, si no estoy equivocado, que hasta en las películas de los indios aquí en Estados Unidos, ¿entiende? Tenía algo como una tradición de hacerse hermanos por la sangre, que la persona cortaba la mano, los dos, y después uno mezclaba la sangre, y entonces la mezcla de la sangre hacía con que ellos pasaran a ser hermanos. Y entonces la sangre tiene un símbolo muy importante. Y vemos aquí en esta lectura como el sacrificio de los novillos, de los animales, la sangre que Moisés roció sobre el pueblo, es el símbolo del perdón de los pecados. Y el pueblo prometió que iba a obedecer a Dios, que iba a mantener esta alianza. Pero sabemos en la historia, por la Biblia, que este pueblo muchas veces no hizo lo que había prometido. Por eso, mis hermanos, con el tiempo, esta antigua alianza no va a hacer más sentido. Y con Jesús es que vamos a tener una nueva alianza. La lectura que vamos a escuchar ahora es la epístola a los hebreos. Esta carta o epístola realmente no es una carta o una epístola a los hebreos. Los hebreos es otro nombre para los judíos. Posiblemente eso fue escrito para los judíos cristianos. ¿Quién es el autor de esta carta o de esta epístola? No se conoce cuál es el autor. Posiblemente dicen los que estudian la Biblia que fue uno de los discípulos de San Pablo. Quiere decir, esa carta o esa epístola fue escrita para ser leída al pueblo, a esos judíos cristianos. Y tiene un simbolismo muy importante, porque exactamente va a mostrar cómo Moisés hace la alianza entre Dios y el pueblo, y cómo con Jesús hay una nueva alianza. Para los judíos, ellos celebraban una vez por año la fiesta de la expiación. Era una fiesta muy grande. Quiere decir, en este día era expiación de los pecados. En ese día entonces se mataban muchos animales. Él sacrificaba muchos animales a Dios. Entonces el sumo sacerdote, él entraba en el templo, en la parte que se llamaba el Santo de los Santos, que era la parte más importante del templo. Y allá ponía la sangre sobre el piso. Y también el pueblo
¿entiende? Recibía la sangre sobre sus cabezas, el rocío de la sangre. Y ellos creían que todos los pecados cometidos durante todo el año eran perdonados con esta ceremonia. Pero con Jesucristo no hay más esta celebración una vez por año. No, ¿por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Y al mismo tiempo Jesucristo es la víctima. Él ofrece a sí mismo, no en un templo construido por manos humanas, no, Él les ofrece a sí mismo a Dios Padre. ¿De qué forma? Dando su vida por nosotros, derramando su sangre por todos nosotros. Y entonces el sacrificio de Cristo no tiene que ser repetido todos los años para perdonar los pecados, no, porque Cristo murió una vez sola. Ese sacrificio se hizo una vez, pero ese sacrificio, como nosotros vamos a ver ahora, ese sacrificio fue perpetuado en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía. Es lo que vamos a escuchar ahora del Evangelio. Jesús, cuando celebra la Pascua con sus discípulos, con sus 12 discípulos, Él va a hacer algo muy diferente. Él celebraba la Pascua de los judíos. Y cuando estaba en la mesa, Él va a correr el pan, partir el pan, dar a los discípulos y decir, este es mi cuerpo. Después el cáliz va a dar a los discípulos a beber. Y Jesús va a decir, este es el cáliz de mi sangre. Quiere decir, Jesús entonces en este momento empieza una nueva alianza. No más el sacrificio de los animales, pero sacrificio de su propio cuerpo. Y en el Evangelio vamos a ver que cuando terminan de cantar, después de celebrar la Pascua, ellos van para el Monte de los Olivos, donde Jesús va a ser hecho prisionero y en el otro día va a ser crucificado y muerto. Eso es lo que vamos a escuchar ahora en este Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, este es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba
el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Mis hermanos, escuchamos este evangelio tan importante para nosotros, porque exactamente es la descripción de lo que Jesús hizo cuando él celebraba la Pascua judía con sus discípulos. La Pascua judía era la conmemoración de la liberación, la libertación del pueblo de Egipto, cuando ellos comían el cordero pascual. Es lo que Jesús va a hacer durante la cena. Él va a hacer algo muy diferente. El pan, partir y entregar a los discípulos. Es decir, esto es mi cuerpo. Quiere decir, no es un pan normal, no, esto es mi cuerpo. Y después, con el cáliz, entregar a los discípulos. Es decir, este es el cáliz de mi sangre, de la alianza. Quiere decir, como escuchamos en la primera lectura de Moisés, Sinaí, ahora es una nueva alianza. La sangre de Jesucristo es la señal de la nueva alianza. Y después, cuando termina, van para el monte de los olivos, donde van a llevar a Jesús prisionero. En el día siguiente, Él va a dar su vida por nosotros. Por eso, mis hermanos, para nosotros este evangelio es muy importante. Y San Pablo va también a escribir sobre esto en una de sus cartas. Quiere decir, la institución de la Eucaristía. Quiere decir, en esta última cena, Jesús va a dar a nosotros algo muy especial. Él no solamente estuvo con nosotros, pero quiere estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿De qué forma? Presente en la Eucaristía. Cada vez que nosotros celebramos una misa, estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es la gran celebración de la familia de Dios. Nosotros somos todos hermanos cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana. No es algo como cualquier otra devoción. No, la Eucaristía no es solamente una pequeña devoción. La Eucaristía es la base de nuestra fe. En la Eucaristía se perpetúa el sacrificio de Cristo. Cada vez que celebramos la misa, celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es tan importante para nosotros participarmos de la misa todos los domingos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es el centro de nuestra fe. Es allá que vamos a encontrar exactamente esta celebración de la nueva alianza. Es allá que vamos a encontrar la presencia de Jesucristo en el altar, en la Eucaristía. Por eso, mis hermanos, vamos a llevar con nosotros este mensaje. La Eucaristía es importante para nosotros. Y nosotros tenemos que vivir nuestra semana preparándonos para la celebración dominical, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es la nueva alianza. Cristo dio su vida una vez para siempre. Él es el sumo sacerdote y Él es la víctima. Mis hermanos, que tengan una buena semana. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santísima proteja a todos ustedes y a todas tus familias. Hasta luego.